Audio Jungle. 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 Bienvenidos a una nueva conferencia de AIR Gestión. No olvides seguirnos o dejar un me gusta en nuestra página de Facebook y mirar todo nuestro contenido. En unos minutos iniciamos esta conferencia. Todavía tienes tiempo para compartir con más personas o presionar el botón de compartir en el en vivo de Facebook. Bienvenidos a una nueva conferencia de AIR Gestión. No olvides seguirnos o dejar un me gusta en nuestra página de Facebook y mirar todo nuestro contenido. En unos minutos iniciamos esta conferencia. Todavía tienes tiempo para compartir con más personas o presionar el botón de compartir en el en vivo de Facebook. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenidos a una nueva conferencia de AIR Gestión. No olvides seguirnos o dejar un me gusta en nuestra página de Facebook y mirar todo nuestro contenido. En unos minutos iniciamos esta conferencia. Todavía tienes tiempo para compartir con más personas o presionar el botón de compartir en el en vivo de Facebook. Audio Jungle. 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 Bienvenidos a una nueva conferencia de AIR Gestión. No olvides seguirnos o dejar un me gusta en nuestra página de Facebook y mirar todo nuestro contenido. En unos minutos iniciamos esta conferencia. Todavía tienes tiempo para compartir con más personas o presionar el botón de compartir en el en vivo de Facebook. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Bienvenidos a una nueva conferencia de AIR Gestión. No olvides seguirnos o dejar un me gusta en nuestra página de Facebook y mirar todo nuestro contenido. En unos minutos iniciamos esta conferencia. Todavía tienes tiempo para compartir con más personas o presionar el botón de compartir en el en vivo de Facebook. Audio Jungle. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestras pausas activas en familia, nuestro programa de AIR Gestión, a través del cual llegamos a sus hogares y a sus sitios de trabajo para compartir información importante de aspectos como la cultura, la literatura, la música, la educación, bien, muchos temas otros que hemos tratado en este espacio y gracias por su sintonía. Antes de iniciar, quiero recordarles que nos pueden seguir por nuestra página web www.airgestion.com. Allí van a encontrar un blog donde estamos publicando igualmente información de interés para todos. Van a encontrar también los cursos que estamos programando de manera virtual ahora con toda esta situación que vivimos, que no es más que una oportunidad para hacer el clic. Y también en Facebook. Hoy estamos transmitiendo como todos los días a través de Zoom y de Facebook Live, así que todavía tienen tiempo, quienes están en Facebook, para compartir, que más gente se entere de esto tan interesante que vamos a tratar hoy y hacer sus comentarios para poderles responder las preguntas que tengan allí. De otra parte, también hemos incursionado en la presentación de unos podcasts que ya están ahí sonando. Semanalmente vamos a tener un podcast que les va a servir para reflexiones e inquietudes sobre temas de mucho interés. Entonces, por hoy vamos a iniciar con un tema supremamente interesante, de total actualidad, pero sobre todo con visión de futuro. Y es qué nos espera en el sistema educativo ahora cuando superemos esta situación del COVID-19. Para ello invitamos a un experto que no dudó en decirnos que sí, como todos los invitados que hemos tenido, su nobleza y su generosidad con el tiempo y la experiencia. El doctor William Leal es doctor en educación, es un profesional de altísimas calidades aquí de la región, llanero, con mucha experiencia en instituciones educativas. Durante mucho tiempo estuvo trabajando en cargos directivos en la Unimeta y en otros proyectos del sector educativo. Tenemos una bonita amistad con William y su familia, así que nos sentimos muy complacidos de que hoy, estando él en Panamá como asesor de una institución educativa muy importante de ese país, nos haya pues aceptado la invitación para compartir este tema. Entonces, bienvenido William, el auditorio es tuyo, vamos a tener la sesión y al final un espacio para preguntas y resolver inquietudes del auditorio. Bienvenidos todos y adelante William, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes, mi doctor René, muchísimas gracias, agradecido por la invitación y saludar a toda la audiencia que estoy observando acá. Mis más sinceros agradecimientos por el tiempo que nos están dedicando para tratar este tema que, como muy bien lo ha dicho, es de vital importancia y que en los próximos años yo creo que vamos a continuar así. Para contarles y entrar en materia entonces sin más preámbulo, porque creo que el tiempo nos va a tratar de limitar un poco, voy a dividir la charla, digamos, en tres momentos. Un primer momento en el cual pues vamos a tratar de hacer una contextualización de lo que es educación y lo he enfocado un poco más a datos, cifras de lo que es educación en Colombia. Cuáles son los impactos que se está generando a partir de todo este problema de la pandemia y luego empezarles a hablar de cuáles son las tendencias que considero se van a presentar y que estoy viendo, indicándoles, digamos, desde la experiencia cómo se han venido manejando
Y al final entonces abriremos un espacio para todas las inquietudes, las dudas que quizás ustedes tengan. Pues bien, esto del COVID-19 y de la pandemia pues nos tomó por sorpresa casi que a todos, ¿no? Yo considero que en diciembre, cuando estuvimos con nuestros familiares en todas las celebraciones, haciendo esa visualización de qué era lo que queríamos para el siguiente año, como tradicionalmente a veces lo hace uno en el 31 de diciembre, pues nunca nos imaginamos que nos iba a tocar una situación de estas. Y entonces por eso coloco esa primera frase que aparece ahí, que dice que pues no podemos dominar el viento, muchas cosas no las podemos manejar, no las podemos dominar, pero sí podemos ajustar las velas. La siguiente, por favor. Para entrar en algo de contexto de lo que es la educación en Colombia, aquí les presento algunas cifras. Lo he dividido en el sistema de educación en Colombia, en la parte de lo que es educación superior como tal, que es en lo que quizás más manejo tengo, y algunas cifras de lo que es primaria y bachillerato, como para dimensionar un poco la magnitud de lo que ha venido presentándose en lo que es el sector de educación. Estas cifras que presento aquí, pues son cifras del 2015 que publicó el Ministerio de Educación Nacional. Desafortunadamente, pues las estadísticas del ministerio siempre están un poco retrasadas, por eso figura en el 2015, pero como les decía, es como para tener una idea de la magnitud de lo que vamos a hablar. A ese momento, según esta tabla que publicaron ellos, en Colombia existían 287 instituciones de educación superior en los diferentes niveles y clasificaciones, ¿no? Sabemos que de acuerdo a la Ley 30 de 1992, se clasifican las instituciones de educación superior como aparecen ahí: universidades, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas como tal, e instituciones técnicas profesionales, 287. La siguiente, por favor. Hay varios estamentos que tenemos y digamos que un aspecto importante de la educación superior en Colombia es que esta inicia desde los programas técnicos profesionales, pasando por programas tecnológicos, los universitarios que nosotros denominamos el pregrado, los posgrados que son especialización, maestrías y doctorado, y prácticamente ahí pues vemos reflejado la cantidad de programas que a ese año, más de 11.000 programas que a ese año, se tenían registrados según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 11.213 programas ofertados por las 287 instituciones de educación superior en Colombia. La siguiente, por favor. Uno de los estamentos, por favor, la siguiente. Digamos que uno de los estamentos que más impactados puede resultar en esto de la pandemia es la cantidad de profesores, ¿no? Según esta tabla, el ministerio indicaba que al año 2015 teníamos en Colombia 149.280 profesores, tanto en el sector privado como en el sector oficial. Y más adelante entonces vamos a ver cuál ha sido el impacto o lo que ha sufrido, digamos, el estamento de profesores y lo que vendrá para los profesores. La siguiente, por favor. Además de los profesores, otro estamento muy importante en la educación son los estudiantes. Al 2015, el ministerio nos decía que la población estudiantil universitaria era de 2.293.550 personas, distribuidos en matriculados en programas a distancia tradicional, 269.032, virtual, 63.569 y modalidad presencial, 1.960.949 estudiantes. Esa población, vamos a ver que la tendencia quizás va a ser a cambiar, a modificarse. Si nosotros vemos esa cifra del 2015 y la comparamos con los anteriores, veíamos que venía creciendo indistintamente en las tres modalidades. La siguiente, por favor. Además de esto,
según las cifras que la ministra Janet Yihab en un artículo que publicó El Tiempo en el 2017 nos decía que en cuanto a población estudiantil de primaria y bachillerato, existían en Colombia 10 millones, la población estudiantil, 10.203.000 estudiantes distribuidos en estudiantes matriculados en instituciones públicas u oficiales, otros estudiantes matriculados en colegios privados, pero pues que la matrícula la pagaba el gobierno, y otros estudiantes en colegios privados, pero pues vemos que la cifra es bastante alta. Si hablamos que son más de 10 millones de estudiantes en primaria y bachillerato, y casi 3 millones de estudiantes en educación superior, estaríamos hablando de un poco más de 13 millones, y a momentos actuales me atrevería a decir que superaríamos esos 15 millones de estudiantes, que es la población que realmente se ha visto afectada por la situación de la pandemia y los cambios que se han generado en estos últimos 2 meses, digamos, de cuarentena por efecto de esta pandemia. La siguiente, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que dimensionando lo que teníamos o los estamentos que estábamos presentando, la siguiente, por favor. Cada estamento se ha visto impactado de diferente manera, ¿cierto? La siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido, digamos, los impactos que hemos venido evidenciando y que todos hemos visto se ha presentado en cada uno de ellos? Por ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes se han visto enfrentados a una incertidumbre inicialmente de continuidad, ¿cierto? En Colombia, digamos que inició la cuarentena como el 13 de marzo más o menos, y a ese momento dijeron, quedan suspendidas las clases, ¿cierto? Las instituciones tomaron diferentes decisiones, dijeron, salen a vacaciones, y en ese instante entonces muchos estudiantes, que hablábamos anteriormente, más de 15 millones de estudiantes de los diferentes niveles de educación, estaban en una incertidumbre sobre cuándo van a continuar, cuándo se iba a poder reintegrar y a continuar sus estudios. Otro tanto, también una incertidumbre entonces si iban a poder terminar ese semestre, ¿sí? O esos estudios que habían iniciado, o cuándo iban a poder reingresar nuevamente. Pero había otro impacto y otra preocupación sobre ellos, que es la carga financiera. Esto indicando que muchos estudiantes y familias, padres de familia, pues habían sacado créditos financieros, habían acudido a sus cesantías, habían sacado sus ahorros para asumir el pago de, no solamente de la matrícula de un semestre o de un año, ¿sí? Del colegio del hijo, del jardín, sino que aquellos estudiantes que salen de Villavicencio a estudiar en Bogotá o otro, pues sostenibilidad, vivienda, alimentación. Y entonces esto generaba una carga financiera importante que se veía en ese momento como en un limbo. Pero también entonces los estudiantes se enfrentaron a nuevos modelos, ¿sí? Educativos. Y digamos que después de que las instituciones vieron que la cuarentena, la pandemia se iba a extender, las que pudieron rápidamente se movieron a un modelo que llamamos el aprendizaje remoto por emergencia, que es muy diferente a la educación virtual. Aquellas que pudieron hacer adaptaciones rápidamente, y entonces los estudiantes tuvieron que moverse a ese modelo, ¿sí? Con todas las complicaciones, con la generación de algunos inconvenientes que eso pudo haber presentado. Además de eso, también a muchos estudiantes la interrupción de la movilidad internacional y nacional. Veíamos
y lo hemos escuchado constantemente sobre los famosos vuelos humanitarios. Colombianos que estaban estudiando o en México o en Cuba o en España, que ante este inconveniente, pues veían cómo se suspendía esa movilidad estudiantil y buscaban el retornar a Colombia con una carga financiera, con un costo adicional. Eso sin hablar del impacto emocional y psicológico que generó en los estudiantes todo este problema de la pandemia. Otro estamento es el de los docentes. Igual, la incertidumbre que enfrentó muchos sobre si iban a continuar o no, si por el contrario les iban a cesar sus contratos, qué iba a suceder. Le generó una cantidad de dudas sobre el conocimiento, ¿cierto? Sobre el liderazgo, porque, bueno, tuvieron que moverse a otro modelo educativo, pero ¿será que el conocimiento que yo manejo tecnológico, informático, sí me permitirá desarrollar mi clase? Muchos de nosotros estas herramientas todavía no las manejábamos ni las aplicábamos en nuestra clase y de un momento a otro tuvieron que capacitarse, adaptarse en 15 días a tener que manejarlas porque de acuerdo al nuevo modelo de aprendizaje remoto por la emergencia tenían que hacerlo. Entonces eso generó muchísimas dudas, pero sin embargo fue algo que tuvo que liderar el profesor. Colocarse al frente del curso, llamar al estudiante, ¿sí? Conquistarlo, convencerlo para que empezara o continuara con su semestre a través de estas nuevas herramientas. Cambio de modelo educativo, como ya lo dije, de ese modelo presencial cómodo en el que muchos estaban, porque de cierta forma es como su área de confort, y se cambió el escenario, moverse a otro, pues eso también genera ciertas dificultades. Muchos encontraron deficiencias y debilidades frente a lo que estaban haciendo y lo que debían empezar a hacer, igual que los demás. Todo el impacto emocional y psicológico que en el docente ha creado esto de la pandemia. La siguiente, por favor. Otro estamento que también se ha visto afectado, pues es la familia y la sociedad. Sin duda alguna, la familia, entonces, a raíz de esto, se ve involucrada mucho más en la formación de sus miembros, ¿cierto? Ahora tenemos que en el horario de la casa sacar un espacio para hacer el acompañamiento a nuestros hijos de lo que es las clases virtuales, además del teletrabajo. Entonces, los ha involucrado más, pero eso ha generado estrés, ansiedad, depresión, a veces en los miembros de la familia, ¿sí? Se ha tenido que reestructurar el gasto. Hemos tenido que dedicar presupuesto a muchas otras cosas que no nos imaginábamos, sobre todo al componente tecnológico. Se evidencian deficiencias en competencias ciudadanas, solidaridad, tolerancia y todas aquellas que nos han indicado, además de valores, y se han incrementado los problemas sociales, violencia intrafamiliar, alcoholismo y demás. Pero bueno, eso ya es algo adicional. Otro estamento muy impactado es el de las mismas instituciones. Sin duda alguna, las instituciones con esto ven afectados sus ingresos y reestructuran su gasto. Es decir, la sostenibilidad financiera de la institución se empieza a ver, digamos, amenazada, porque ante el nuevo modelo se incrementa la deserción. A muchos estudiantes se les dijo, tienen que moverse a algo virtual, entre comillas, que no es más que un aprendizaje remoto por la urgencia, pero muchos que no cuentan con el hardware necesario, un computador, una tablet o un celular, o incluso conectividad, pues se ven obligados a aplazar semestre o a cancelarlo, porque no pueden seguirlo por más que quieran. No nos debemos olvidarnos que según cifras del mismo gobierno, la conectividad en Colombia es de apenas el 45% y eso se ve saturado. Entonces la deserción, por más de que las instituciones quisieron mover a ese nuevo modelo, se vio afectada la deserción. Igualmente la terminación de contratos se vieron obligadas a revisar y a prescindir de personal administrativo, principalmente en primer orden. En el futuro será diferente. Tuvieron que reducir inversiones. Se presentó el cambio del modelo educativo, como les dije,
revisando contenidos, revisando estrategias, ¿sí?, de enseñanza-aprendizaje distintas a las que se tenían previstas en el modelo presencial, reestructurando rápidamente la universidad, casi que haciendo una revisión de estructura orgánica, de funciones, la forma de mercadear, la forma de hacer publicidad, si ustedes observan, cambió totalmente. Y universidades que nunca esperaba uno encontrar publicidad en el Face, en Instagram, en YouTuber, ya las encuentra uno ahí. Los Andes, Javeriana, empieza uno a ver que la publicidad ya está por esos medios. La siguiente, por favor. Además de eso, de estas variables en la institución, pues están los modelos educativos, que como bien lo habíamos señalado, presenciales, semipresencial, distancia, virtual, aprendizaje remoto por emergencia. Todos ellos se vieron tocados y las instituciones se vieron obligadas a entrar rápidamente a revisarlas para ver cómo iban a empezarlo a manejar. En la economía, pues ni se diga. Entramos en recesión, una crisis financiera, reducción del consumo, desempleo, descenso de la productividad, cierre de instituciones. Y en la parte tecnológica, ya lo habíamos comentado, en materia de software, aparecen nuevas plataformas, se consolidan unas que ya existían, aparecen otras nuevas herramientas, Zoom, Google Meet, y se consolidan muchísimo más, a pesar de que pues, la conectividad, casi que el 45% que hablábamos, se incrementa el consumo de datos, el uso de redes sociales. Entonces, este ha sido afortunadamente un buen componente. Las universidades que estaban bien adelantadas en materia tecnológica han hecho muy bien uso de ellas y les ha ido mejor que aquellas que quizás no tenían un avance tecnológico muy significativo. Bien, la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las tendencias que en estos mismos estamentos empiezo yo a visualizar? Y aquí voy a tratar de tocarles algunas de las experiencias que hemos venido manejando tanto en Colombia como aquí en Panamá. En el estamento de los estudiantes, consideramos que a partir de esta pandemia, los planes de estudios y la formación del estudiante tendrá que orientarse a que sea una persona más tecnológica en esa formación. Empezar a incluir dentro de los contenidos de todas las asignaturas y casi que como un elemento transversal la tecnología, el dominio y el manejo de la tecnología por parte del estudiante. ¿Y qué hemos encontrado? Vea. Nosotros sabemos que hoy día nuestros estudiantes y más los millennials y todo esto, casi que decimos, tienen el chip de la tecnología. Pero singularmente ese chip de la tecnología a veces no lo aplican muy bien a lo que es el área de educación. Encontramos a veces estudiantes que dicen, no, a mí no me gusta el modelo virtual porque es que yo no manejo muy bien esas herramientas, pero a pesar de ello son muy tecnológicos. Entonces, en esa formación que se va a empezar a dar en los próximos años, vamos a encontrar que el alumno va a dominar y a manejar mejor todas esas herramientas tecnológicas de TICs y de TACs a lo que es el proceso de aprendizaje que él va a abordar. Vamos a tener sin duda alguna un estudiante mucho más disciplinado, responsable y comprometido. No sé si el 100%, pero sí un gran porcentaje yo creo que van a adquirir esas rutinas. Y vamos a encontrar estudiantes que se van a mover y a moldar a diferentes modelos educativos. En Colombia, como lo decía la tabla del ministerio, tenemos casi que la mayor población estudiantil se concentra en modalidad presencial. La modalidad virtual venía creciendo y la modalidad de educación a distancia tradicional también tenía un crecimiento muy leve. Con esto, creemos que muchos estudiantes que hoy día están probando
el modelo de aprendizaje remoto por emergencia y que las universidades van a empezar a desarrollar el modelo de educación virtual, quizás habrá muchos estudiantes que se van a mover y se van a quedar en el modelo de educación virtual. Sobre todo los estudiantes de posgrados, no tanto los de pregrado, ¿sí? No tanto los de primaria ni los de colegios. De pronto habrá unos mínimos porcentajes en esos niveles que que se puedan quedar ahí. Pero lo que es la educación de posgrado, sí pienso que un importante porcentaje de esa población se va a quedar y se va a mover más a educación virtual, porque además esa era la línea de tendencia que traíamos. Ayer creo que precisamente se publicó en El Tiempo una entrevista que le hicieron al rector de la Universidad de los Andes y confirma más o menos eso. Ellos están proyectando a que la población de posgrados va a incrementarse, a permanecer más en ese modelo virtual que no en el presencial, porque además esa era una línea que venía presentando también ellos. En materia en el estamento de, bueno, aquí en Panamá, ¿cuál ha sido la experiencia? Mire, nosotros teníamos una importante población en educación virtual. Sin embargo, esa población de educación virtual de UMESI era más de Colombia que de la misma Panamá. Nuestros estudiantes aquí en Panamá eran más en la educación del modelo semipresencial y presencial. Con esta emergencia nacional que se declaró acá y con la pandemia, tuvimos que todos los estudiantes moverlos a educación virtual. Y en este cuatrimestre que terminamos, se hizo ya una encuesta por parte de ellos y hay un importante porcentaje de esos estudiantes que han manifestado querer continuar y terminar sus estudios ya en modalidad virtual. Es decir, que algunos o muchos van a regresar, una vez se normalice, entre comillas, van a regresar al modelo presencial y semipresencial, pero un muy importante porcentaje de esa población se van a quedar y van a continuar en el modelo de educación virtual que nosotros venimos manejando. Es decir, que aquí para Panamá, AUMESI, nos ha significado que nuestro modelo, que nos funciona muy bien en Colombia, se empiece a consolidar y a ver con nuevas expectativas en lo que es la educación de Panamá. Y ahí viene algo y es que el gobierno tendrá que hacer muchas regulaciones, porque antes de la pandemia existía muchísimas instituciones cuestionaban y eran muy escépticas sobre la calidad de la educación virtual. Ejemplo, en Colombia existen trabajadores sociales educados en modalidad virtual con títulos convalidados por el Ministerio de Educación Nacional que certifica la calidad de la educación, pero algún colegio de profesionales, ¿sí?, se resistía a darle la tarjeta profesional. Ahora que viene la pandemia y en donde todos los sectores miraron hacia la educación virtual como la salvadora, ¿qué va a suceder? Aquí en Panamá existía algo similar. Algunas profesiones no se permitían desarrollar en forma virtual y si lo hacían eran cuestionadas por algunos colegios profesionales privados. Sucedió lo mismo. Aquí en Panamá, todo el ministerio y toda la población se volvió, ¿sí?, su mirada a la educación virtual como la solución a la problemática. Entonces, ahora vendrá eso, ¿no? Si esos estudiantes que se van a quedar ahí, que van a continuar su formación, ¿cómo va a ser la regulación del gobierno en los próximos años? En materia de familia y sociedad, sin duda alguna, se tendrá que incorporar lo que es la tecnología y la conectividad como un servicio esencial ahora. La canasta familiar, entonces, va a tener un nuevo rubro ahí que es tecnología y conectividad. Van a aparecer nuevos cargos, nuevas profesiones, nuevas formaciones, nuevos hábitos de higiene y de interacción social como lo estamos viendo. La siguiente, por favor. Voy a avanzar un poco más rápido porque creo que el tiempo me está castigando. La siguiente, por favor.
Hay otro estamento importantísimo que son instituciones. Bueno, la crisis financiera en las instituciones de educación superior se va a extender. No va a ser solamente de este primer semestre y de este año, sino que se va a extender hasta el 2021 y muchos hablamos hasta el 2022. Esa crisis financiera, pues agudizada porque va a haber una baja en la matrícula por el efecto dominó de desempleo y productividad. Va a haber entonces deserción, ¿sí? Se van a cerrar algunas instituciones de educación superior, van a entrar en quiebra y se van a cerrar, o tendrán que de pronto ser vendidas a otras que las van a absorber. Se tendrá que reestructurar y hacer una reingeniería en las universidades, empezando por la revisión y la adopción de los famosos protocolos de bioseguridad que se van a tener que adoptar. Las universidades van a tener que ser más, las instituciones van a tener que ser, y los mismos colegios, me atrevería a decir, más funcionales, ágiles y eficientes. ¿Qué quiere decir eso? De aquí en adelante, y me atrevería a decir que todas las instituciones están haciendo un ejercicio de, bueno, ¿qué va a suceder con la institución el próximo año? ¿Cómo vamos a enfrentar el post-COVID? ¿Cómo vamos a reducir la institución para disminuir gastos y costos? Vamos a tener que reducir la planta de personal, revisar las funciones, revisar los procesos. Les comento algo que nos ocurrió aquí en Panamá. Aquí la cuarentena se declaró y duró casi 2 meses en donde nadie podía salir. La universidad, para garantizar de que no hubiese deserción, declaró y aceptó una moratoria, porque UMESID todavía financia directamente estudios a sus estudiantes, es decir, que el estudiante toma un crédito con la universidad. Pero como vino el problema, entonces se declaró una moratoria, que no tenían que pagar si no lo podían hacer durante 3 meses, pero que aquellas personas que pudieran hacerlo, ¿sí?, procuraran realizar el pago. Pero entonces nos enfrentamos con que muchos querían hacerlo, pero como no podían salir, no tenían dónde consignar. Ah, bueno, hágalo por banca en línea, pero si no tenían en banca en línea, no pueden hacerlo por ahí y no pueden ir al banco porque viven muy lejos. Nos tocó adoptar una estrategia. ¿Cuál? Hacer un recaudo domiciliario. Destinar una persona que fuese a la casa de ese estudiante a recoger el dinero que él podía, con un datáfono o con una factura, y así empezará a hacer ese servicio. Entonces tendrán las universidades, las instituciones, que volverse muy funcionales, muy ágiles y muy eficientes en su funcionamiento si quieren sobrevivir y enfrentar los próximos años. Habrá que ajustar los calendarios académicos y las jornadas laborales. El teletrabajo que se había implementado en Colombia como acá, en unos muy bajos porcentajes, si ustedes han escuchado, las recomendaciones del gobierno es que todo aquel que pueda seguir haciendo teletrabajo lo haga. Por lo tanto, habrá que reglamentar muy bien el teletrabajo, habrá que hacer unos controles muy buenos del teletrabajo, porque el teletrabajo va a continuar y en un elevado porcentaje. Muchos podrán volver a sus oficinas, muchos podrán volver a desempeñar sus funciones desde su puesto de trabajo en la institución, pero habrá otros que tendrán que quedarse en casa haciendo teletrabajo. Horarios flexibles, alternos. Les comentaba, aquí las 2 primeras semanas en donde todavía podíamos ir en la cuarentena, hubo que hacer horarios flexibles. 50% del personal venía un día, ¿sí? Y de ese 50, unos en la mañana, unos en la tarde, el otro 50% al otro día, y así, flexibilizarlo mucho más. Eso quizás sea también una estrategia que vaya a verse en el futuro en las instituciones. Tendrán que revisarse en los modelos educativos. El presencial, por ejemplo, yo creo que debe considerar un muy importante porcentaje de estrategias tecnológicas. Y ahí les cuento otra situación acá en Panamá. Acá en Panamá, por ley, los programas de educación presenciales pueden, si lo desean,
desarrollar hasta máximo un 50% de ese plan de estudios en plataforma. Algo que allá en Colombia es todavía muy difícil porque si va uno a la CONACES o al mismo ministerio, es difícil, no lo ven muy bien. Acá es una ventaja. ¿Por qué? Porque es que cuando vuelva a decir el gobierno que los estudiantes regresan a las aulas, a la presencialidad, ya esa presencialidad va a presentar muchísimas dificultades. Porque si yo antes podía en un salón de clase, me disculpan la palabra, meter 40 estudiantes, ahora yo no voy a poder hacer sino 20 nomás para conservar el distanciamiento físico que se debe dar en las aulas. Y entonces eso me va a generar un impacto en costos. Entonces tendrá que ese modelo presencial que retorne a la nueva normalidad, ver cómo se combina con esas estrategias de enseñanza-aprendizaje también en plataformas, en TICS o en TACS. El modelo virtual tendrá que revisarse. Nosotros acá, UMESI viene manejando el modelo virtual desde prácticamente hace 15 años. Y a pesar de eso, estamos haciendo un ejercicio para revisar y modificar ese modelo virtual. Porque el modelo virtual es muy distinto al modelo de aprendizaje remoto por emergencia. Un modelo virtual debe ser bien planificado. Un modelo virtual, a diferencia de lo que a veces creemos, pensamos que la educación virtual es menos costosa que la presencial y tal vez no sea así. El modelo virtual exige un alto componente de tecnología. El modelo virtual exige que yo haga unos diseños tecnopedagógicos de los contenidos de las materias. Y eso es un costo no muy económico. El diseño tecnopedagógico de un módulo está alrededor de unos 4 millones de pesos. Y eso haciéndolo en Colombia, que es más económico que acá en Panamá. Entonces, ahí ese modelo virtual también se va a ver modificado. El modelo de la alternancia, que es lo que está proponiendo el Ministerio de Educación Nacional allá en Colombia, el dual, el de escenarios múltiples, que lo estuvo manejando hace muchísimo tiempo una universidad en Colombia y que ahorita lo propone el Tecnológico de Monterrey como una de las opciones para enfrentar esta crisis de la pandemia, el de escenarios múltiples. ¿Sí? Los proyectos educativos de las instituciones van a tenerse que revisar y van a ser mucho más cibertecnológicos que lo que hasta ahora venían teniendo. Los cambios en las mismas estrategias de enseñanza-aprendizaje, más herramientas, más manejos. La educación quizás va a virar un poco hacia los cursos rápidos. Las universidades van a tener que acelerar ese proceso. Eso es algo que ya se venía presentando. Universidades como Harvard y otras que ofrecen cursos muy rápidos de capacitación y de actualización. Y miren por qué les digo esto. El desempleo que se va a generar va a lograr que después exista unas reincorporaciones de fuerza laboral. Pero esas reincorporaciones de fuerza laboral van a exigir que estas personas tengan unas recapacitaciones o reacondicionamientos en algunas disciplinas o en algunas cosas. Nada más, digamos, algo sencillo, un celador. Si al celador yo lo voy a capacitar para que él me haga el control de temperatura, tengo que darle una capacitación rápida sobre cómo manejar la situación, ¿cierto? Si al personal de servicios generales tiene que acogerse a los nuevos protocolos de bioseguridad, cómo deben hacerse las desinfecciones de los puestos de trabajo, de los salones y demás. Entonces ahí las universidades van a jugar un papel importante, eso para hablar solamente de 2 ejemplos y muchas otras cosas más que va a exigir la sociedad en materia de cursos rápidos. Nuevas formas de mercadeo van a tener que enfrentar las universidades como lo he venido planteando anteriormente. Contenidos tecnopedagógicos que ya les indiqué. La siguiente, por favor. En materia de gobierno vamos a ver nuevas políticas públicas, la universalización de la oferta académica sin duda en todos los niveles,
La previsión y la planeación tendrán que hacerse mucho más juiciosas desde el mismo gobierno, tener programas a largo plazo que realmente hagan ejercicios de prospectiva, ajustes presupuestales. Nos vamos a enfrentar, si por ahora se está discutiendo una posible reforma, todavía no se ha hablado de los recortes presupuestales que se van a hacer, incluida la educación. Ya aquí, por ejemplo, en Panamá se anunció que el gobierno va a recortar el presupuesto de la universidad pública y eso va a generar una cantidad de reacciones. Los ODS también van a tener que de pronto mirarse muy bien y ajustarse. En materia de equidad e inclusión, el gobierno tendrá que trabajar muchísimo, porque si el modelo es virtual o presencial, pero combinando estrategias de TICs, pues la cobertura, la conectividad tendrá que mejorar, deberá ser mucho más flexible y la regulación tendrá que también empezarse a revisar. Yo creo que en síntesis, todo esto de la pandemia y todas estas tendencias nos van a marcar muchos cambios, nos va a generar nuevas oportunidades, para lo cual debemos ser muy creativos, muy innovadores, ¿sí? Emprender, adaptarnos y ser flexibles a lo que va a venir en materia de educación y las demás áreas en lo que será el 2021 y el 2022. Bien, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, inquietudes, dudas, observaciones sobre alguna experiencia o algo que quieran que les comente, con muchísimo gusto. ¿Sí se escucha? Ok, doctor, sí, ya le escucho. Okay. Bien, decía que muy interesante la presentación, desde el principio cuando te invitamos sabíamos que por tu formación y experiencia en el sector podrías ilustrar claramente el comportamiento que se ha venido dando y lo que pues probablemente se espera. En estos días hemos estado conversando con expertos en sistemas de gestión y emprendimiento, y el experto nos decía que pues en este momento saber exactamente qué camino coger, prácticamente ningún sector lo tiene claro, porque pues el comportamiento de esta pandemia es tan indescifrable de alguna manera. Pero es el gran reto, ¿no? Cómo adaptarnos rápidamente para poder satisfacer las necesidades de la población. Pues yo tengo un par de inquietudes que me surgen. La primera tiene que ver con algo que se ha dado en el sector, mientras por allí nos escriben si tienen alguna pregunta, ya sea en Zoom, en la sala de Zoom, si los participantes tienen alguna pregunta, o en Facebook. Y hemos visto que en las últimas semanas las universidades o algunas universidades han abierto cursos gratuitos y cursos y recursos, bibliotecas, libros digitales gratuitos, lo cual, digamos, en principio uno lo ve como una gran oportunidad para acceder a información, pero también, dentro de lo que tú planteabas, es un impacto para la economía del sector empresarial educativo, en el sentido de que eso, de alguna manera, resta la posibilidad de que quienes están o estamos produciendo material para comercializar, pues hay un efecto allí por los cursos gratuitos. ¿Qué opinas al respecto? Espera que estás en silenciado tu... ¿Puedes desbloquear tu micrófono, creo? Ya, listo. Okay. Ahora sí. Sí, mire, la educación virtual, que se me olvidaba comentarles, se va a mover en los próximos años a algo que va a ser, al igual que la presencial, pienso yo, a lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Y sobre eso va a haber muchísimas cosas. Uno de los renglones para generar recursos las instituciones privadas y digamos que como para obtener y dinamizar en este momento son los cursos cortos. Hemos visto
que a raíz de todo esto hay una cantidad de webinars, ¿sí? Cursos gratuitos, en donde yo le coloco al webinar que es gratis o sin costo, ¿sí? Pero si la persona quiere que yo se lo certifique para efectos de hoja de vida, con muchísimo gusto, y eso me puede consignar $50 en la cuenta tal, y yo le envío la certificación. Hoy día, si yo quiero, puedo ingresar a Harvard y tomar un curso gratis allí que dice, por ejemplo, Cátedra de la Felicidad. Lo puedo hacer gratis, sin costo, pero si quiero que me lo certifiquen, pues entonces ya tengo que hacer una consignación. Entonces es una estrategia que venía ya dándose y que ahora se va a consolidar y se va a ampliar, porque es una forma de recaudar ingresos por parte de las instituciones, sobre todo las privadas, y yo creo que las públicas no van a escapar a eso. Lo mismo va a suceder con la apertura de recursos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que hasta los museos han abierto los recorridos virtuales sin costo, ¿sí? Las instituciones han colocado en sus plataformas y abren sus recursos para que consulten las bibliotecas, para que consulten allí los repositorios, y digamos que es una estrategia, primero, que tal vez si no tiene costos, persigue recoger información para una base de datos. Si yo abro mi biblioteca y les pido que me den unos datos, en un futuro esa base de datos yo les voy a poder enviar información sobre los cursos y los programas que puede ofrecer la universidad. Entonces puede tener ese fin. Yo recopilo información, genero una base de datos de esas personas que han ingresado a mi página, a mi recurso, con el propósito que en el mediano o en el largo plazo pueda ofrecerles un servicio, ¿sí? Y pues es algo, lo que les decía, estamos explorando una cantidad de estrategias y de posibilidades, sobre todo ahorita para generar ingresos, porque es lo que le va a permitir a las instituciones tener una sostenibilidad financiera en el corto plazo, corto y mediano plazo, que es lo que quizás en estos momentos preocupa muchísimo, la supervivencia de la institución. Muy bien. Pues no veo preguntas por allí, y te voy a plantear otras dos ideas que tengo. La primera tiene que ver con un escenario que estamos de acuerdo y lo hemos vivido todos los que tenemos pequeños en casa. Pues en el caso mío son nietos, pero igual ahí están. Sí. Y hablaste del estudiante del futuro, del estudiante disciplinado. Digamos que es una preocupación que ya traíamos desde la educación presencial, donde en el caso de posgrados se hacen sesiones de fines de semana y se deja material de lectura. Sí. Y en el próximo encuentro, digamos que es una inquietud que hemos planteado en diferentes escenarios, es la baja interés por la lectura y de alguna manera la baja comprensión de lectura. Y ahora se nos impone un reto que nos cambia todo y nos dice, pues ahora sí toca disciplinarse y volverse un buen lector y un lector disciplinado. Entonces eso va a requerir no solamente la formación del estudiante, sino el docente y la familia vinculada en un proceso de adaptación o de creación de esa nueva disciplina que no es lo más común, al menos yo lo percibo en nuestro medio. Sí, mira, yo creo que ahí yo les hablé de diferencia entre el modelo educativo virtual y el modelo de aprendizaje remoto por urgencia. El modelo de aprendizaje remoto por urgencia fue al que se vieron abocadas todas las instituciones que tuvieron casi que 2 semanas o 3 semanas para adecuar los pocos o los recursos tecnológicos con los que contaban y montarlos en un Zoom, ¿sí? O en un Google Meet para decir vamos a hacer las clases a través de él. Pero entonces se empezó a desarrollar y no existían, por ejemplo, contenidos tecnopedagógicos diseñados para una plataforma, que sean interactivos, ¿sí? Que sean amigables, sino que se hizo y a través de una charla de 2 horas
pretendía yo hacer lo mismo que hacía en el salón de clase y dejarles una cantidad de cosas, pero resulta que la educación virtual es un tanto diferente. Entonces ahí es donde viene, digamos, ese primer rechazo y ese primer choque, en donde hasta nosotros como padres decíamos, no, pues ahora nos pusieron a estudiar también con los hijos y a hacer las tareas, y aparte del teletrabajo resultaba uno haciendo la tarea con el hijo ahí, y además de eso leyendo y escuchando el cuento, que también, entonces hay unas diferencias, ¿sí? Pero resulta que sí, es un reto enorme, sobre todo porque a veces por nuestra cultura e idiosincrasia, yo siempre he creído que enviamos al estudiante y al muchacho a la escuela, ¿sí? Para que nos lo entretengan allá un rato, para no tener que asumir a veces ese rol. Y el muchacho va allá y es quizás la posición más cómoda porque él quiere llegar al salón de clases, sentarse y decir, profe, ¿qué quiere usted que me aprenda para el día del examen? Y póngame 3 porque ya con eso me quedo satisfecho. Y resulta que es más fácil para el estudiante tener una persona ahí al frente que le diga, oiga, estudió, oiga, revisó, ¿sí? Diferente, por ejemplo, a veces la educación virtual en donde parte de la responsabilidad y la disciplina exige que es el estudiante también el que debe responsabilizarse de la construcción de su conocimiento. Entonces, eso va a ser un cambio enorme, ¿sí? En la cultura, en esa responsabilidad y ese compromiso y en esa disciplina. Porque ¿cuáles son las recomendaciones que le dan a uno los expertos para que le rinda a uno en el teletrabajo, ¿no? Haga una rutina, levántese, diga voy a trabajar de 8 a 10, voy a hacer una pausa activa y lo mismo sucede con el estudiante. Si él no adquiere esa disciplina, pues por muy cómodo que él lo vea, si se involucra en un proceso de educación virtual, pero no tiene disciplina, no tiene responsabilidad y no está comprometido, ¿qué va a suceder? Tasas de mortalidad y deserción mucho más altas que inclusive la presencial. Entonces es un reto enorme para docentes, para instituciones y para las mismas familias. De acuerdo. Veo que Humberto Rojas tiene la manito levantada. No sé si quiere hacer una participación con el micrófono. Alejandro, por favor. Adelante, Humberto. Bienvenido. Quito el micrófono. Señor. Él mismo pausó el micrófono. Ok. No sé si fue que lo intentó. De pronto y se bloquea. Abre el micrófono, por favor. Tal vez oprimió al mismo tiempo con soporte y lo cerró. Adelante, Humberto. ¿Podemos desbloquear el micrófono de Humberto, por favor? Listo, ahora sí, ya tengo audio. Bienvenido, Humberto. Tengo dos inquietudes. Sí. Primero que todo, pues me presento, mi nombre es Humberto Rojas, soy docente, trabajo en el municipio de Restrepo, departamento del Meta. Como se anotaba a lo largo de la conferencia, nos tuvimos que ver abocados a comenzar a implementar el teletrabajo así abruptamente. Me asalta en primer término, ¿qué va a pasar con la implementación del software para los estudiantes? Hemos tenido mucho problema y lo evidenciamos y nos quejamos de eso porque es que realmente en nuestras instituciones educativas no se cuenta con ese elemento que es vital para hacer educación a nivel remoto. Entonces, esa sería una de las primeras inquietudes. Lo otro, todos sabemos, inclusive yo, dentro de mis aspectos de formación también tuve parte de una licenciatura a distancia. Eso implica mucha responsabilidad. Hay que comenzar a cambiar una serie de patrones en los estudiantes. Entonces, ¿de qué manera se puede atacar esto para convertirlo en una fortaleza? Porque nuestros estudiantes vienen sin unas rutinas de trabajo en el hogar. Allí los niños, porque el papá, la mamá trabaja, porque únicamente están al cuidado de
de la empleada, otros están al cuidado de la abuelita y así, pero básicamente los padres hoy en día no les queda tiempo de dedicarle a sus hijos para la parte académica. Entonces, en esta parte también me asalta esa inquietud. ¿De qué manera podemos comenzar a cambiar esto? Porque yo sé que y según lo ve uno así, la pandemia va para largo y este año yo pienso que vamos a terminar así y de pronto el otro año lo vamos a iniciar de la misma forma. Gracias, Humberto, muy amable. Ok, Humberto, gracias. Entonces serían tres cosas. Primero, les voy a contar algo, vean. Hablábamos que una de las dificultades en Colombia para abordar un proceso de un nuevo modelo educativo como este de virtual o alterno con TICS es precisamente la conectividad y los software. Aquí en Panamá, desde el gobierno de Martinelli, se implementó un proyecto que se llamaba Internet para todo Panamá. Y eso sin duda alguna ha servido muchísimo en este momento. ¿Por qué? Les comentaba, nuestros estudiantes, que eran muchos presenciales, los movimos a la virtualidad. Y con todas las estrategias y el seguimiento que se implementó, logramos hacer una retención del 92% de la población estudiantil. El otro 8% se retiró y desertó porque algunos dijeron, es que por más de que me den la moratoria y demás, yo no cuento con un computador en mi casa. Y otros, listo, yo no tengo computador, pero tengo un celular, pero es que no tengo conectividad, no tengo datos. Es que me sale muy costoso comprar, dicen acá, un chip de datos para todos los días conectarme y bajar. Entonces vino otra estrategia. La universidad hizo un convenio con una de las empresas prestadoras de servicio de Internet acá, para que a través de una cuenta, los estudiantes de la universidad que se conectaran por medio de ella, no le gastaran los datos. Es decir, que le prestaran el servicio de Internet gratuito. Y así se corrigió en parte ese problema económico que empezaban a tener los estudiantes porque decían, sí, yo quiero, pero es que no me alcanza la plata para comprar Internet, para tener la conectividad. En otros casos se ha visto como estrategia, ok, no tiene computador, no tiene celular, porque las clases de universidad hasta por celular, la plataforma les permite bajar. Pero entonces tiene un computador, pero no tiene conectividad. Entonces estamos implementando una estrategia y es grabar las clases que están en la plataforma, ya sea en una USB o algo, y así como se está prestando el servicio de recaudo puerta a puerta, prestar el servicio de entrega de la información en el domicilio. Enviarles la USB con el módulo grabado para que él lo abra, lo trabaje en su casa y después retornarlo para que los trabajos se puedan subir a la plataforma. Ahora, sin duda alguna, pues, por ejemplo, nuestros profesores que están muy bien capacitados en el manejo de plataformas, tuvimos que hacer una nueva capacitación en la cual participaron casi un poco más de 250 profesores, tanto de Colombia como de Panamá, en la actualización del manejo de software y de herramientas tecnológicas. Pero claro, hay un reto enorme que es para los estudiantes. A los estudiantes también hay que facilitarles el manejo y la capacitación de esas herramientas tecnológicas y de esos software. Y a veces cuando se utilizan plataformas que son comerciales, pues viene la dificultad que les indicaba, del costo. Bien, el otro aspecto sobre la responsabilidad que hablamos del estudiante, y es muy cierto, es un proceso conjunto. Crear esos hábitos de compromiso, responsabilidad, ¿sí? Disciplina. Sucede como cuando yo le digo a los estudiantes de la universidad con la ortografía, ¿no? Ya a estas alturas es muy difícil aprender eso si no se dio el proceso desde cuando estábamos allá en la primaria o en la básica, en el cual se va generando, ¿sí? Esos hábitos. Entonces va a ser algo que nos va a demandar mucho tiempo, pero Humberto ha dicho algo muy cierto. No es la primera ni va a ser la última pandemia que quizás nos toque
con cuarentena. Y es probable que de aquí en adelante las cuarentenas no vayan a ser cada 100 años, sino que vayan a ser cada 50 o cada 25 años. Y nos vayamos a ver abocados por eso. Y cuarentenas no solamente por efectos biológicos, sino quizás por otros efectos. Entonces sí debemos prepararnos a cambiar muchísimas cosas. Y es que la disciplina no solamente para poder estudiar, sino la disciplina para todo lo que necesitamos. Quédense en la casa, cuídense, deben estar en cuarentena. ¿Qué porcentaje lo hace y qué porcentaje de indisciplinados no lo hacen? Claro que eso forma casi que parte de nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Acá también se presentan indisciplinas, pero quizás no tanto lo que he visto y lo que he experimentado. Aquí, lo que les decía, las cifras, por ejemplo, de pandemia, Panamá presenta una tasa de letalidad de 2.7. La tasa promedio mundial es de 6.2. En Colombia creo que está cercana al 5%. ¿Sí? La tasa de contagiados y demás. Entonces, la disciplina es algo que sí, tardará muchísimo, pero hay que trabajar entre la familia, ¿sí? El entorno, la escuela, para poder generar quizás tener unos estudiantes y unas personas más disciplinadas, más responsables, no solamente en educación, sino en muchas otras cosas. No sé, Humberto, si di respuesta a Yo sus creería, inquietudes. William, en que tiene razón y esto va a ser un proceso de adaptación y entre más rápido nos adaptemos, pues más pronto será el resultado. Y en cuanto a la implementación de los software, si es entidad pública, pues tenemos que confiar en que el Estado también actúe rápidamente para resolver estas situaciones que son muy particulares tanto de las instituciones privadas en un caso, como en las públicas a nivel del Estado y del Ministerio de Educación. Angélica Rodríguez había levantado la mano, no sé si todavía quiere hacer un comentario. Inclusive había Angélica, adelante, por favor. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerle al doctor William la invitación. Mucha alegría de verlo, pues cada día muy exitoso y dándonos pues esa, pues aparte de que acá en Colombia pues tenemos muchas preocupaciones, incertidumbres, y pues esa ganas de innovar porque uno no sabe qué viene luego, entonces pues eso al menos abre algunas oportunidades de mejoramiento, ¿no? Aunque pues uno mira, por ejemplo, William conoce mi colegio porque estuvo acá, entonces uno mira, por ejemplo, la institución totalmente vacía, de uno decir, fue que no tuvo, yo por ejemplo les cuento, esta es una institución privada que lleva 35 años de funcionamiento y vea que pues la pandemia no me alcanzó a dejar ni siquiera elegir personero. Entonces así también habían quedado algunos cursos muy bajitos. Viene, como dice él, la falta de compromiso también de los papás del no pago, de pronto también como problemas también con los mismos docentes, porque pues uno no puede como decir, bueno, si usted no se puede ajustar, por ejemplo, a esta situación, pues entonces de pronto déjeme la facilidad o algo así, porque tenemos un contrato firmado y pues uno dice, bueno, y si lo cancelo, entonces, ¿qué pasa, no? Entonces son cosas que pues con mucha incertidumbre se está llevando esta situación a nivel de los colegios privados también, porque la deserción, por ejemplo, en preescolar, transición y así ha sido pues bastante. Sí. Entonces, pues agradecerle de antemano a mi querido William, porque pues hizo esta invitación y pues de una vez dije, no, qué tal tan buen compañero que fue, porque somos compañeros de la maestría de la Unimeta, entonces grandemente pues tenía que aprovechar esta gran oportunidad. Felicitarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Angélica. Bueno. Finalmente vamos a hacer una última pregunta que nos hace Jennifer Ting acá por el chat, donde nos dice: las tendencias de cambio van a ser claras después de todo esto. La legislación pública es una prioridad. ¿Hacia dónde crees que debe enfocar esa legislación inicialmente el Estado colombiano? Está sin audio. Activa el micrófono, por favor, te estoy enviando y Ya, listo. no lo pauses. Ya, gracias. Sí, mire, yo creo que hay algo, para retomar algo de lo que decía Angélica, la crisis financiera se va a agudizar, la recesión se va a agudizar y eso va a llevar inevitablemente a la quiebra y a la desaparición de algunas instituciones. La recesión económica en el país también es evidente y eso va a llevar a grandes movilizaciones. Va a haber movilizaciones de los profesores, va a haber movilizaciones del sector salud, va a haber movilizaciones de todo el mundo porque los recortes presupuestales se van a presentar. Y si no más eso, ya se está hablando de un cambio de modelo económico. Sin duda alguna, uno de los retos más grandes que va a enfrentar el gobierno es precisamente, les decía en la charla, la revisión de mucha de la legislación que hay, empezando por la educación, ¿sí? Para no hablar de la legislación de salud con toda esa crisis que están presentando las contrataciones de médicos y enfermeras y otros sectores. Pero en materia de educación, yo creo que el gobierno va a tener que hacer esfuerzos enormes y no sé hasta qué punto el gobierno vaya a aprovechar la famosa estrategia de la Mesa Nacional de Conversación que se estaba el año pasado pensando instalar y que por efecto de todo esto del COVID y política y yo no sé qué más, pues se ha ido aplazando, ¿no? Pero en esa mesa se deberán sentar para hablar de eso. La UNESCO ayer participaba en un conversatorio precisamente de educadores latinoamericanos donde hablaba Claudio Rama, que es uno de los expertos de la UNESCO en materia de educación. Y él hablaba que necesariamente el gobierno va a tener que sentarse en una mesa y dialogar con todos los estamentos que involucra el sector. Es decir, con profesores, con estudiantes, con instituciones, ¿sí? Padres de familia, para revisar y replantear lo que es precisamente la normatividad en cuanto a lo que es educación, porque serán como siempre las instituciones de educación las llamadas a tener un papel protagónico en la búsqueda de estrategias para lo que será lo que viene en cuanto a la recuperación, ¿sí? O la incorporación en una nueva normalidad. Entonces ahí va a ser difícil, pero quizás sea una de las formas en las cuales el gobierno pueda abordarlo exitosamente. Si no se hace así, pienso yo que van a transcurrir unos varios años en donde vamos a hablar de posibilidades, pero no de realizaciones. Durante muchos años el gobierno ha venido hablando de la reforma, por ejemplo, de la ley 30, que no se ha dado, para nada más dar un ejemplo. Ha querido tocar la ley 115, pero con algunos decretos muy a veces tangencialmente. Entonces yo creo que va a haber algunas cosas inaplazables, pero ya determinar cómo las va a abordar el gobierno es un tanto difícil atreverme a especular sobre esas estrategias, pero sí tendrá que hacerlo, ojalá hacia allá. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. William, muchas gracias por tu excelente presentación. Vamos a presentar aquí una imagen y mientras tanto les voy contando que precisamente ayer publicamos un podcast, el primer podcast
se llama Los por qué de AIR, y hablábamos precisamente sobre el cambio, cambiar o no cambiar. William, este es un reconocimiento muy sencillo que hacemos a nuestros invitados. Gracias por tu participación en este programa. Excelente información. Para quienes están visitándonos hoy por primera vez en Pausas Activas, este video queda grabado en Facebook, así que pueden compartirlo con sus compañeros docentes, directivos docentes, para que todos tengamos esta información valiosa. Y también estamos el 1 de junio, vamos a tener una masterclass sobre marketing digital, un tema que a todos nos interesa, independientemente de si estamos en algún emprendimiento o no, a las 2 de la tarde. Entonces pueden consultarnos en Facebook o en la página web para obtener el enlace e inscribirse. William, muchas gracias a todos los que nos acompañaron por Zoom y por Facebook Live. Igualmente, gracias por su sintonía. Y les recuerdo que si no es indispensable salir, mantengámonos en casa. Feliz tarde para todos y bendiciones. Ok, muchas gracias. Hasta luego.